quiero ponerle nombre al tema. Quiero ponerle nombre al tema y este tema yo quisiera llamarlo la comida. Oiga, la comida no puede esperar. La comida no puede esperar. Y es que, pues, se me vino este nombre a la mente precisamente porque, pues, a veces uno tiene hambre, ¿verdad? A veces uno tiene hambre. Y lo único que uno quiere hacer en ese momento, pues, definitivamente, hermano, es comer. ¿Verdad? Uno no quiere hacer otra cosa más que comer. Empieza uno a sentir un dolor en el estómago y uno dice, "Padre", hasta le cambia el carácter. O sea, es complicado. El hambre, sentir hambre es complicado. Entonces, yo creo que el comer es algo muy importante, es muy, muy importante. Y creo yo que hay un momento también para ayunar, ¿verdad? Hay un momento para ayunar, hay un momento para comer. Pero siempre que se va a efectuar algún tipo de actividad fuerte, ya sea en lo espiritual o en lo material, en lo físico, debe de haber una comida. O sea, tenemos que comer. Tenemos que comer. Y por eso es que hoy tan lindo el Señor que ha preparado mesa para nosotros, porque tenemos que comer de esta mesa. Tenemos que comer. Entonces, como que la mesa nos estuviera llamando a que nosotros nos sentemos a comer, porque va a venir un esfuerzo fuerte que vamos a tener que hacer después. Y yo sé que hay un tiempo de ayuno, pero después del tiempo de ayuno yo me recuerdo, y cuando estaba estudiando este tema, me acordé del momento en el que el Señor fue llevado al desierto y que estuvo ayunando y que estuvo en ayuno. Dice que estuvo 40 días y que no probó comida ni tampoco bebió nada. Pero dice que al final de los 40 días tuvo hambre el Señor. Y entonces, mientras estaba en esos 40 días, estaba en un reposo, estaba en un proceso de comunicación con Dios, en un proceso de afligir su cuerpo para poder tener una adecuada dirección. Pero llegó un momento en el que él sintió hambre. Al final de los 40 días sintió hambre, y entonces dice que el Señor envió ángeles para que le proveyeran el alimento y para que lo sustentaran. Y entonces, cuando él fue sustentado, comió, dice que empezó ya el ministerio del Señor. Pero él tuvo que haber comido. Tuvo que haber comido. Por eso es que el proceso de ayuno es importante. Pero después del proceso de ayuno tiene que venir un fortalecimiento a través de la comida. Tiene que venir el proceso de fortalecimiento. Mucha gente se mete a pelear batallas cuando está en ayuno, y muchas veces es debilitado. Yo creo que el ayuno se tiene que hacer un tiempo antes de poder entrar en una batalla, porque ya cuando se entra en una batalla muchas veces hay necesidad de estar uno bien comido, bien sustentado, para poder soportar los ataques fuertes que el enemigo va a enviar. Entonces, es un proceso. Yo no quiero hablar del ayuno, yo quiero hablarle de la importancia y de la urgencia que tiene el comer. El comer. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer algunos versos acá. Y uno de ellos está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9. Mateo capítulo 9. Verso número 10. Dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido
se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Dice el siguiente verso: y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ok, entonces mire, pues analicemos este pasaje. Usted sabe que a mí me gusta mucho, pues, quizá imaginarme muchas cosas de las que sucedieron en ese momento. Pero el Señor estaba sentado a la mesa. Y en esa reunión en la que el Señor estaban los fariseos, dice aquí, estaban los publicanos, estaban los pecadores y estaban los discípulos del Señor. Y entonces el Señor se sentó a la mesa, y una de las cosas que creo yo que tenía el Señor en su corazón era que todos participaran de la mesa. Porque el acercarse a la mesa del Señor es un privilegio al cual todos deberíamos de tener acceso, pero que algunos lo rechazan, que algunos no pueden acercarse a la mesa, o muchas veces algunos no quieren acercarse a la mesa. Y tal era el caso de los fariseos. Los fariseos no querían acercarse a la mesa. Yo me imagino al Señor sentado en la mesa y entonces invitando a la gente a que se sentara, ¿verdad? Y entonces yo creo que el primero que llegó a sentarse fue Juan, porque él siempre estaba ahí con el Señor, ¿verdad? Estaba Juan, ya había agarrado su lugar, y estaba Pedro, estaba Andrés, Jacobo, Judas, que andaba también ahí, ¿verdad? Viendo a quién le pedía algo. Siempre andaba el Judas, ¿verdad? En todos lados. Pero se empezaron a sentar a la mesa, y entonces como que el Señor los hubiera invitado a los publicanos y a los pecadores, y les decía: siéntense, vengan a sentar aquí conmigo. Yo creo que al principio los publicanos, los pecadores, se sentían así como un poquito cohibidos, un poquito como tímidos de sentarse a la mesa con el Señor. Veían la tremenda santidad que el Señor tenía, pero el Señor les daba la confianza para que se sentaran, y entonces poco a poco se iban sentando a la mesa, y así como tratando de no llamar mucho la atención. Usted se imagina la escena, ¿verdad? Los pecadores sabían que tenían una necesidad de acercarse al Señor. Sabían que necesitaban lo que el Señor les iba a dar. Y se fueron acercando. Los discípulos estaban ahí, ya tenían la confianza. Pero los pecadores empezaban a acercar. Y entonces el Señor les decía, yo me imagino esa escena. Yo me imagino que el Señor llamaba también a los fariseos. Porque Dios tiene los brazos abiertos para todos, hermano. El Señor, al que llega a Él no lo echa afuera, Él no lo rechaza. Y entonces los llamaba, se quedaban los fariseos en la puerta viendo desde afuera, o tal vez se acercaban y se iban por allá, ¿verdad? Como lo hacía Nicodemo, o tal vez como Zaqueo, que se subía a un sicómoro para ver al Señor, pero ellos eran una especie rara ahí, ¿verdad? Aún el hombre aquel que pidió el cuerpo del Señor, José de Arimatea, nunca se le menciona en los evangelios. Nunca se le menciona a José de Arimatea. Pero yo me imagino que José de Arimatea andaba por ahí también. Y veía al Señor, y de lejos, y se conmovía, se le salían sus lágrimas. Estaba en el Monte de los Olivos escuchando las enseñanzas, veía cómo el Señor se comportaba, le impactaba eso, había cambiado su comportamiento, había cambiado su vida, había hecho algo maravilloso el Señor con él, aunque él estuviera de lejos. Pero el Señor les abría la puerta, el Señor les abría los brazos. Y por eso el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y entonces el Señor los invitaba, y los fariseos no. Los fariseos lo que hacían era que criticaban a los que se sentaban a la mesa. Entonces mire qué cosa más tremenda, porque ¿por qué mucha gente no se puede acercar a la mesa del Señor?
¿Por qué mucha gente no quiere recibir la comida que el Señor trae para ellos? Muchas veces porque tienen prejuicios en su corazón, muchas veces así como los fariseos que llegaban y decían, no, yo puedo comer en mi casa, decían, yo no necesito que me estén dando de comer estos. Yo no sé ni qué le pusieron a la comida. Ellos de alguna forma, perdónenme que yo me lo imagine de esa manera, pero ellos no valoraban la mesa. Ellos menospreciaban la mesa del Señor. Por eso nosotros cuando venimos a la mesa del Señor no podemos menospreciar lo que se pone en la mesa. No podemos nosotros decir es cualquier cosa, es cualquier comida. No, esto es comida verdadera como cantábamos hoy. Esto es comida que puede cambiar nuestra genética. Si tan solo los fariseos hubieran entendido, si tan solo los fariseos hubieran abierto su corazón, Dios les hubiera abierto sus ojos para que vieran que lo que tenían a ellos enfrente era el pan de vida que descendió del cielo y ellos lo menospreciaban, ellos lo rechazaban por su misma condición de fariseos. ¡Qué horrible eso! ¡Qué horrible eso! Tener una condición que no le permita acercarse a la mesa del Señor. No podemos nosotros rechazar la mesa del Señor. No podemos nosotros menospreciar la comida que Dios trae. Yo creo que hoy es un momento hermoso para que nosotros preparemos y qué lindo, hermano, qué lindo porque cada quien le da el interés a la mesa de acuerdo a la necesidad que tiene. Porque digamos en una iglesia, en nuestra iglesia pues se preparaba siempre la Santa Cena. ¿Verdad? Se ponían, hermano, ¿cuántas copas ponemos? Bueno, ponga tantas copas. ¿Y cuántos panes puedo traer? Bueno, pues tantos panes más o menos para que la gente... Y entonces se le llevaba la bandeja a cada uno y agarraban el pan. Y así se ha celebrado siempre en la iglesia de Cristo. Pero ¿usted cree que toda la gente a la que se le acerca la bandeja con el pan y con el vino están agradecidos por esa comida que reciben? Muchos tal vez, espero que no sean muchos, pero varios quizás lo hacen por compromiso, ¿verdad? Ya me pasaron la bandeja, démela pues y el vino, ¿verdad? Lo agarro. Pero no tienen el anhelo, el deseo, la convicción en su corazón de que es algo necesario. Entonces por eso es que ahora nosotros tenemos que correr a la mesa para recibir la bendición, el alimento, la visitación de Dios que viene a través de ese pan precioso y ese vino que significa la sangre de Cristo. Yo creo que es un tiempo para que nosotros reflexionemos. Y yo por eso, no con el deseo de presionar a ninguno, no, yo les digo, mándenme una foto de su mesa, ya lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? Mándenme una foto de su mesa para ver cómo, y la vez pasada me mandaron unas fotos preciosas, lindas, y entonces digo yo, ellos realmente se esfuerzan en tener una mesa linda. Se esfuerzan en tener una mesa adornada, hermosa, preciosa, ¿verdad? En donde haya de todo. Tal vez solo son 2 personas, tal vez solo son 3. Quizá hay 4 en la familia y de los 4 solo 2 son creyentes y los otros no participan de estas cosas. Pero ellos ponen una mesa abundante. Qué lindo eso. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo la atención y le estamos dando la importancia que esto tiene para nosotros. Esto puede cambiar nuestra vida. La mesa del Señor puede cambiar nuestra vida. Si tan solo los fariseos se hubieran dado cuenta que sentarse a la mesa del Señor les hubiera cambiado la vida.
Tan solo si ellos hubieran botado de su mente sus prejuicios horrorosos religiosos que traían, ese sentido de prepotencia que tenían los fariseos, ese sentido de legalismo que traían implantado en su genética. Si tan solo hubieran podido abrir un poquito la ventana de sus ojos, de su corazón, ahí el Señor les hubiera aclarado la vista y les hubiera dado vida. Aleluya. Por eso no menospreciemos la mesa del Señor. Este es un momento de acercarnos. Este es un momento de llegar delante del Señor. Mire cómo dice aquí la palabra. Cuando vieron esto los fariseos, mire, los fariseos veían a los publicanos, ellos no veían al Señor. El Señor les estaba haciendo señas para que vinieran. Vénganse a sentar. Vénganse aquí hay lugar para ustedes. Ellos le ignoraban, ellos estaban viendo a los publicanos. Ellos hacían como que el Señor como que no existía para ellos. Y no le hablaban al Señor directamente, sino que le hablaban a los discípulos. Y les decían, ¿y tu maestro? ¿Y tu maestro qué? ¿Por qué es que se sienta a comer con estos tremendos pecadores? Porque es que tu maestro no tiene cuidado de esas cosas. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué cosa más horrible! Nunca se ha visto eso, que coman con esa clase de gente. Siquiera él debería, si es maestro, si es profeta, debería de saber que esta gente es de la peor calaña. Es una lacra aquí en la sociedad. A esto nadie los quiere. Miren lo que veían ellos. Miren lo que veían ellos. Ellos no veían la mesa. Ellos no veían el pan de la presencia. Ellos no veían lo que el Señor traía. Ellos lo veían todo como un prejuicio. Ellos lo veían todo como algo malo. Pero yo creo que si nosotros todavía tenemos algunos de esos prejuicios en nuestra mente, en nuestros ojitos, en nuestro corazón, deberíamos de romper con eso, porque eso puede ser un obstáculo para que nosotros nos acerquemos a la mesa del Señor y seamos sanados y seamos liberados y seamos transformados por medio de la sangre y por medio del cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Dios está trayendo una transformación, pero tenemos nosotros que quitar toda actitud religiosa farisaica que podamos tener en nuestro corazón. Eso es lo que impide que muchos se acerquen a la mesa. Eso es lo que impide que muchos se acerquen a la mesa. Pero mire, le voy a leer otro versículo que está acá. Porque hay mucha gente que fue impedida de comer. Pero como le digo, la comida es importante. La comida es muy importante, sobre todo si estamos hablando del cuerpo de Cristo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 20. Esa es la historia de Saúl, Jonatán y David. Y dice 20:34. Y se levantó, dice aquí, Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió. Mire, no comió. Ya estaba sentado a la mesa y no comió. Pero ¿por qué no comió? Aquí está la razón. Aquí está la razón. Y por eso es que muchos no comen por esto que yo le voy a enseñar ahora. Y no comió el segundo día de la luna nueva porque tenía dolor a causa de David, porque su padre, es decir, Saúl, porque su padre le había afrentado. En una versión dice que Jonatán, yo no sé si ustedes tienen ahí esa versión que yo leí por algún lado, que Jonatán estaba furioso. Y porque estaba furioso, porque se sentía muy indignado,
no pudo participar de la comida. No pudo sentarse a la mesa a comer. Entonces, eso puede ser un impedimento para que nosotros nos acerquemos a la mesa. Por eso es que los días de Santa Cena, el enemigo siempre va a querer enojarte por algo. Siempre te va a querer molestar, siempre te va a querer meter zancadilla, siempre te va a querer estar picando ahí, pullando para que reacciones y para que te enojes. ¿Por qué a Saúl no se le ocurrió reclamarle esto o hablarle esto a su hijo en otra ocasión? No a la mesa. El muchacho ya iba a comer tranquilo cuando Saúl empieza a decir un montón de cosas. Le empieza a hablar esto, lo otro, y lo empezó a insultar. Pero fíjese qué insultos más tremendos los que... Es que Jonatán tenía razón de estar enojado. Jonatán tenía razón de estar enojado. Y hay gente que quizás sí tiene razón de estar enojados. Algo les sucedió, algo les pasó, que los puso furiosos. O sea, es decir, el hecho de que te hayas enojado no quiere decir que justifica que no participes de la mesa. Porque lo que tienes que hacer es que si te enojaste con tu hermano, ve y reconcíliate. Te enojaste por alguna situación que se te pasó, bueno, pues pídele al Señor paz y come de la mesa. No te vas a castigar a ti mismo por un enojo que sufriste, ya sea por causas externas o por causas internas de tu misma alma. No vas a castigarte a ti mismo. Muchas veces uno se castiga a sí mismo, ¿verdad? Muchas veces uno se castiga a sí mismo porque uno dice, ay, Dios mío, dice uno, la comida no está. La comida no está, yo vengo de trabajar, vengo cansado, todavía le avisé a mi esposa de que iba a llegar a tal hora y llego y no está la comida y yo traigo hambre, ahora no como, dice. Ahora no como, dice. Y entonces, y se castigó a sí mismo. ¿Qué ganó con eso? Bueno, dice la mujer, ¿verdad? Como ella tiene paz en su corazón, dice, yo me apuré lo más que pude, pero no lo logré, entonces se lo guardo para más tarde, ¿verdad? Lo agarra, lo mete ahí en el refrigerador y dice, no hay problema, y se va a hacer sus cosas, ¿verdad? Ella ya comió. Y él se está castigando a sí mismo. Él se está castigando. Él está con gran dolor y se le revuelve la bilis, ¿verdad? Y el enojo porque lo enojaron, porque lo molestaron. Y mire cómo hace uno, ¿verdad? ¿Cómo hace uno? Y entonces muchas veces en la mesa del Señor, muchas veces uno se castiga a sí mismo, sin motivo, de una manera ilógica. Dice, no, hoy no participo de la mesa. Algunos dicen, hoy no voy a la iglesia, dice. Ya me enojé. Se acabaron el agua caliente, yo me tuve que bañar con agua fría. No, ahora no voy al culto, ahora no enciendo el Zoom. Ahora no enciendo el video para ver al pastor. Ahora no, que se olvide. Yo no voy a estar ahí, no me va a ver. Y castiga al pastor de esa manera. Fíjese. Qué cosa más tremenda, hermano. Y lo peor es que se siente como tranquilo de no haber, pero en el fondo hay una necesidad. En el fondo hay una necesidad de comer. Imagínense que Jonatán, por eso le digo, Jonatán tenía razón de estar enojado. Su papá lo había insultado de una manera terrible. Terrible. Yo no sé cuántos de los que estarán sintonizando hoy este programa estarán enojados. Yo no sé cuántos de los que están conectados hoy los habrán insultado.
Y tal vez fue un insulto que le hicieron hace muchísimos años y que eso los ha mantenido molestos y que no les permite acercarse a la mesa a comer del pan que Dios tiene para ellos. Se enojaron con alguien, se pelearon con alguien. Oh, el pastor de mí está hablando, dirá alguien. De mí está hablando el pastor, porque yo me acuerdo que yo me enojé con un pastor hace muchos años. En 1951 yo me enojé tanto con ese pastor. Me ofreció que iba a llegar a orar a mi casa y yo le preparé una tremenda cena y me llama para decirme de que no iba a poder llegar. Que me mandaba a su anciano principal. Ya ni quise yo abrirle la puerta al anciano. Me enojé desde esa vez. Ya no se me vio con una buena cara en la iglesia. Ya llegaba yo a la iglesia y cada vez que el pastor me estaba predicando y me miraba a mí, yo le hacía caras. Y tal vez se enojó porque había gastado, había invertido en una cena para el pastor, para su esposa, su familia, iban a llegar todos, pero algo pasó y desde esa vez se enojó y ya no come. Llega a la iglesia, ya no come. Menos de la Santa Cena, le pasan el pan y medio hace como que lo está degustando y se está deleitando, pero no está comiendo del pan de vida. No está comiendo del pan que trae transformación. No está comiendo. Se alejó de la mesa porque lo enojaron, porque estaba furioso. Rompe con ese enojo, rompe con esa furia. Rompe con eso en el nombre de Jesús y acércate a la mesa. Mire qué cosa más tremenda. Fíjese que yo estaba viendo otra versión, la Reina Valera contemporánea se llama esta versión y me gustó mucho. Yo se la voy a leer del mismo pasaje porque dice que entonces Jonatán se levantó furioso de la mesa. Y no comió, lo que le estoy hablando. Pero dice, pues le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo. Es que qué cosa más tremenda la que le dijo su mismo papá. Cuando vio que él estaba tratando de abogar por David, lo insultó de una manera tremenda. Le dijo, Jonatán, le dijo, hijo de la perversa y malvada. Le tocaron a la mamá. Le tocaron a la mamá de Jonatán y su mismo papá. Mire, si hay un insulto que pega en el corazón, es que le toquen a uno a su mamaita, ¿verdad? Por eso es que los insultos más fuertes van hacia eso. Y hay otras versiones que cuando Saúl está maltratando a Jonatán, le dice cosas bien fuertes. Tu mamá era una ramera, le dice a Jonatán. Jonatán se sintió. Jonatán no creía lo que su mismo padre le estaba diciendo. Y lo más tremendo es que dice aquí, le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo. Eso quiere decir que había más gente alrededor. Ahí estaban los servidores, ahí estaban los que preparaban la comida, ahí estaban los guerreros principales de Saúl, ahí estaban posiblemente algunas otras mujeres, quizás hasta la misma mujer de Jonatán estaba ahí. Y su papá viene y le lanza un insulto de esa naturaleza.
Mire, Jonatán no tenía razón de no comer. Es decir, Jonatán hubiera podido aferrarse a eso. Pero bueno, hubiera podido pasar por alto esa ofensa. Pero, qué grosero Saúl. Pero qué grosería la que le dijo su mismo papá. Y entonces a mí me pone a pensar eso en algo. No será que nosotros mismos hemos provocado a ira. Y dice el libro de Efesios, ¿verdad? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en el temor y en la amonestación y en la disciplina del Señor, dice. Y quizá como padres también a veces se nos ha ido la mano, ¿verdad? Digo yo, pues, bueno, aquí en esta sala yo soy padre y mi esposa que es madre, ¿verdad? Pero tal vez como padres se nos ha ido la mano. Y con el propósito de demostrarle a la gente que tenemos autoridad sobre el muchacho o que tenemos autoridad sobre la hija, la avergonzamos y la ponemos en ridículo. Dígame si es agradable que a uno lo pongan en ridículo. ¿A usted alguna vez lo han puesto en ridículo? Ya que nadie me contesta porque hay un silencio sepulcral por estos lugares de Center Moriches. Déjeme decirle, a todos creo que nos han intentado poner en ridículo o nos han logrado poner en ridículo. Pero qué feo se siente cuando el mismo que lo pone a uno en ridículo es su papá. Qué feo se siente cuando el mismo que lo pone a uno en ridículo es el que lo debería de cuidar. Imagínense, su pastor siempre lo pone en ridículo. Se le amarga el corazón. Se le amarga el corazón al otro. El otro está bien amargado y le dice, ¿por qué no participas de la Santa Cena? Ah, no quiero. ¿Por qué siempre que hay Santa Cena no venís a los cultos? Ah, ¿qué me importa? Yo no vengo. Tengo que trabajar. Esos días son los días que más trabajo. Pero en el fondo es porque el líder, su ayo, su cobertura, su tutor lo ha puesto en ridículo. O lo ha querido poner en ridículo. Qué feo es, hombre. Qué feo eso. Yo por lo menos recuerdo de que mi padre biológico y mi padre espiritual, que fue mi padre espiritual y padre biológico es el mismo. Ya se fue con el Señor, ¿verdad? Él cuando estaba pastoreando, que él era pastor, nunca me puso en ridículo a mí, ni a mis hermanos. Y yo espero haber seguido ese ejemplo, pero si a alguno de ustedes lo sé, yo les pido perdón, mis hijos. Y a usted también, amado, si en algún momento usted ha sentido que yo he querido ponerlo en ridículo, le pido perdón, no ha sido mi intención, o saber qué pasó. Pero no debe ser un pretexto para que nosotros mantengamos eso en nuestro corazón y nos aferremos a esa furia, a ese enojo, para no acercarnos a la mesa. Es un tiempo de acercarnos a la mesa. Es un tiempo de romper con eso. Es un tiempo de no solamente de perdonar, sino de pedir perdón también. Pídale perdón a sus hijos si usted en algún momento los hizo parecer ridículos. Yo siempre le pongo este ejemplo, pero es para mí algo tremendo que oí una vez que un hombre le decía a su hijo que no podía agarrar unas tablas, le decía, cargalas, hombre, le dijo, cargalas, levantalas, como hombre, le dijo. Y yo pasé y lo oí, lo estaba viendo, que no era correcto. Y hay gente que
que le va peor. Enfrente de los demás los ridiculizan, queriéndoles mostrar que es poderoso y que tiene toda la autoridad, y les pasan el tráiler a la gente enfrente de otros, y todos ni siquiera voltean a ver porque dicen qué pena, a aquel lo están agarrando duro. Y le dicen el nombre y lo humillan y lo amargaron, lo enojaron. Es un tiempo para que nosotros reaccionemos en nuestro corazón, amado. Es un tiempo para que nosotros veamos delante del Señor si no hemos actuado de esa forma, o si de casualidad a nosotros nos ha tocado también. Verán que nuestro jefe nos haya dicho delante de todos, ¿verdad? ¿Qué le pasa, joven? ¿Usted es un orejón o qué? No, yo le dije las instrucciones, y todos los compañeros de la oficina o del trabajo, donde sea, todos se quedan viendo así, regañaron a aquel y hasta le ponen apodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han llegado al punto en el cual ya no les importa. Ya no les importa, pasan encima del que sea, creando un resentimiento, creando una furia. Miren, era tan fuerte la furia que tenía este hombre, Saúl, en contra de su hijo, que no solamente lo puso en ridículo, sino que dice que lo intentó matar. Yo creo que ahí ya mucho, hombre. Es cierto que Saúl tenía ganas de matar a David, agarró la lanza y lo quiso lanzársela un montón de veces, y por poco le da en algunas. Pero ya que agarre la lanza a su mismo papá y se la tire para matar a Jonatán, Jonatán tenía razón de estar enojado. Es que no le estoy quitando la razón al que está enojado. Pastor, pero entonces, ¿qué hago yo? Si mire, siempre me enoja esta gente. Siempre que voy yo al lavamanos, está el chorro encendido, pastor. Yo me enojo, hombre. No, si tiene razón en enojarse, tiene razón. Pero el asunto es que no puede permanecer así. Yo no le estoy quitando la razón. Lo único que le estoy diciendo es que si usted se va a acercar a la mesa, usted tiene que perdonar, y tiene que saber que ese enojo no le puede impedir el acercarse a comer del pan, a tomar de la copa. Pastor, entonces todo lo tengo que perdonar. Pues a eso nos llamaron. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, pastor? Eso me recuerda un pasaje, ¿verdad?, de lo que le preguntó Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7, Señor? No, hombre, 70 veces 7. Ay, pastor, pero es que mire cómo dejan la pasta de dientes, la dejan destapada, y ahora con esto de la cuarentena, yo ya no, la pasta está regada por todos lados, yo no sé qué hacer. Bueno, compre su propia pasta, ¿verdad? Y guárdela así entre su bolsita. Pastor, pero hasta el cepillo de dientes usan. La vez pasada vi que le estaban lavando los dientes al gato. Con mi cepillo, pastor. Ay, Señor. Bueno, entonces no lo ponga ahí. Llévelo entre su bolsita. Pero ¿para qué se va a estar enojando? Si ya se enojó, bueno, pues pase ese enojo y acérquese a la mesa. Es un tiempo de acercarse a la mesa. Es un tiempo de llegar y comer de ese pan, comer de esa delicia que el Señor está trayendo para nosotros hoy. Así que en el nombre de Jesús, perdone. Perdone. Diga conmigo, mire, levante su manita, mis hijitos, mamita, todos, levanten su manita y diga conmigo: yo perdono a aquel que quiso ponerme en ridículo. Yo perdono al que me ha humillado públicamente, en el nombre de Jesús. Amén. Y que eso sea una oración, hermano. Que eso sea una oración.
Siempre va a haber alguien que le hace bullying a otro. Siempre va a haber alguien que humilla a otro. Siempre va a haber alguien que hace cosas tremendas y que uno pues se entristece por eso, ¿verdad? Pero acerquémonos hoy a la mesa con paz y con bendición en nuestro corazón. Amén. Amén. Mire pues como dice Esdras capítulo 10. Este fue otra ocasión por la cual no pudieron comer. Dice, luego Esdras salió del templo de Dios. Yo estoy leyendo la Biblia al día por si lo ve un poquito distinto. Esdras capítulo 10, verso 6. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Ahí se quedó sin comer pan, ni beber agua. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí? Bueno, su versión tal vez dice un poquito diferente, ¿verdad? Pero aquí la versión de la Biblia al día dice, porque estaba muy deprimido. Su versión no dice así, ¿verdad, mis hijos? Aquí dice, porque estaba muy deprimido a causa de la infidelidad de los repatriados. Entonces aquí lo que pasó con Esdras es que él llegó, pero no pudo comer. No pudo comer, se le quitó el hambre. Ahí no es que él haya castigado su cuerpo, sino que simplemente se le fue el hambre, se le fue el deseo. Porque estaba deprimido, porque estaba triste, porque él veía lo que su pueblo estaba haciendo. Dice a causa de la infidelidad, en otra versión dice a causa de la rebeldía de su pueblo. Esdras estaba sufriendo porque veía el pecado, porque veía cómo sus mismos hermanos se iban en pos del pecado, se iban en pos de la rebelión, adoraban otros ídolos. Tenían un corazón endurecido y Esdras lloraba delante del Señor. Esdras le pedía al Señor y le decía, Señor, ayuda a mi pueblo, ayúdalos, Señor. Padre, por favor, trae la bendición, trae la ayuda, trae el auxilio, sácalos de ese endurecimiento. Y entonces le fue cayendo una tristeza y aquí la Biblia al día dice que él entró en una depresión, llegó a estar deprimido. Llegó a estar deprimido y no comía. Hay gente que está pasando por procesos de depresión y no se pueden acercar a la mesa a comer. No digo en lo literal, porque yo sé que hay gente que le entra la depresión y más come, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y dice, hermana, ¿y usted por qué está comiendo tanto? Ya subió unos sus cuantos kilos, ¿verdad? Ay, sí, es que he estado muy triste, dice. Es que me siento deprimida, dice, y cuando estoy así me da por comer, me da por pedir cosas así bien dulces y un montón de cosas. Ese es otro asunto. Pero generalmente aquel que está triste, aquel que está deprimido, se le va el hambre, hermano. Se le va el hambre. Y dice, hermano, vamos a ir al culto. Ay, no sé, dice. No sé si valga la pena, pastor. Mire, todas las cosas que me han pasado. Tengo tantos años de estarle sirviendo a Dios. Pastor, usted sabe que yo para las santas cenas, yo nunca he faltado, pastor. Yo hasta le he colaborado con el pan, con el vino. Y no es que se lo esté echando en cara, pastor, pero solo para que usted vea la condición en mi corazón, de que siempre ha estado a la disposición. Pero fíjese que tengo años de estar haciendo mi servicio. Tengo años de estar a los pies del Señor. No me pierdo los cultos, no me pierdo los ayunos, no me pierdo las transmisiones en el famoso Zoom. Pero yo miro que mi familia no quiere nada con Dios, pastor. Yo miro que mi familia cada vez está peor la cosa, pastor. Mira qué difícil se ha puesto la relación con mi mujer, dirá el hombre, ¿verdad?
Viera qué difícil, pastora, decir la mujer, ¿verdad? A estar aguantando a mi marido todo el día, se la pasa refunfuñando, enojado, bravo. Usted hablaba de Jonatán que estaba rabioso, así se mantiene él, hasta espuma he visto que le sale a veces, y no es que se esté rasurando, pero le sale así los espumarajos, y viera cómo ha cambiado, él cómo es de bravo. Yo tengo que estar sintonizando ahí los programas en escondidas. Porque él es muy enojado, él es muy enojón, él siempre me insulta, siempre me enoja, habla, hasta a veces le tengo que parar porque empieza a decir cosas suyas, pastor. Ya no sé más qué hacer, creo que ya no vale la pena seguir adelante, creo que ya no vale la pena seguir en esto, pastor, me estoy dando por vencida. No, 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 no. Lo que tiene es que ha estado triste, ha estado en un proceso en el que esa tristeza ha llegado a calar a su corazón y se siente deprimida a causa de los pecados de otros, a causa de los pecados de otros. Pero ese es el momento en el que más debes acercarte a la mesa. Ese es el momento en que no debes pasar la oportunidad de recibir el pan, de recibir la copa para poder tomar fuerza nuevamente. Esta es la oportunidad de que puedas hacerlo. Yo no sé si esta es la última santa cena que vamos a tener en la casa. Pues Dios dirá, ¿verdad? Pero si es la última Santa Cena, no desaproveches esa oportunidad. No hubieras desaprovechado la oportunidad de ir a comprar cosas y poner ahí una manzana, una piña, una sandía, unos melones ahí y hacer una mesa grande, ponerle flores, ir a hacer algo lindo, aunque te sientas triste por dentro. Porque hoy te vas a acercar a la mesa y Dios te va a derramar de ese gozo en tu corazón. Dios te va a dar esa alegría otra vez que viene a través del pan. Dios te va a dar vida nueva a través de ese pan y vas a cobrar nuevas fuerzas y vas a ser como aquel profeta que lo llegaron a visitar a la cueva. Llegó el ángel y le dijo: Elías, levántate porque te resta un tremendo camino. Hace falta mucho camino. Come, come. Y le dieron de comer, le dieron, y dice que esa comida le sirvió para que él pudiera seguir adelante. Y dice que caminó durante 40 días a causa de esa comida. Qué lindo, hombre. Qué hermoso. Qué hermoso. Esta es comida verdadera. Ah, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y la vida que Dios da es una vida eterna, es una vida de gloria, es una vida maravillosa, preciosa. Ah, ¿cuántos han esperado? ¿Cuántos han esperado comer esta delicia, este pan delicioso? Aquellos discípulos, aquellas multitudes, estaban esperando que el Señor les diera pan. Estaban esperando, eran 5,000, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños. Eran 5,000 que estaban esperando que el Señor les diera comida. Y el Señor les dice a sus discípulos: vayan a darles de comer a esta gente porque ya me preocupa que tienen ya 3 días y que no han comido. Entonces estaban esperando esa comida porque sabían que el alimento que venía de parte de Dios era un alimento verdadero. ¡Ja! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué enseñanza más preciosa! Porque imagínense que en ese momento a alguien se le hubiera ocurrido, ¿verdad? El primer día, bueno, ya mañana yo creo que ya vamos a tener hambre, así que voy a ir a preparar unos hot dogs. Y se hubieran ido, ¿verdad? A prepararlos
y un montón de hot dogs para venderlos ahí en el monte de los olivos, ¿verdad? Vamos, señor, va a llevar su hot dog, va a llevar su hot dog, va a llevar su... Así como hacen en los estadios, ¿verdad? Ay, Dios mío, pero nadie se quería mover porque ellos estaban esperando la verdadera comida. Ellos estaban esperando la buena comida. Aunque estaban ahí con hambre, aunque estaban necesitados, pero sabían que Dios les iba a proveer, sabían que el Señor tenía algo especial. Tú que has estado esperando tanto tiempo esta comida, Dios hoy te la va a servir, Dios hoy te la va a dar y vas a comer de ese pan y vas a beber de esa copa y no vas a ser igual, no vas a volver a ser igual. Va a cambiar algo en tu corazón. Oh, bendito su nombre. Mire Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, verso número 33. Esta versión me gusta cómo lo traducen este verso, porque dice, y le pusieron delante, esto está hablando del siervo de Abraham, se llamaba Eliezer, por cierto. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré, no comeré. Entonces algo detuvo la comida ahí. Algo detuvo la comida. Porque el siervo Eliezer tenía hambre. Y no solamente él tenía hambre. Ahorita le voy a seguir leyendo este verso, pero no solo él tenía hambre. Porque si usted lee la historia, nosotros nos hemos imaginado a Eliezer como que él venía caminando. Recuérdese que él venía encargado por Abraham de conseguirle esposa a su hijo Isaac. Y entonces llega hasta donde estaba una fuente, un pozo, y entonces él empieza a orar y empieza a pedirle al Señor las señales, pero nosotros nos hemos imaginado que él venía solo, con 10 camellos. Pero fíjese que la Biblia dice que ahí en unos versos más adelante, el verso 54, dice que él venía con otros hombres también. ¿Verdad que sí? Él venía con otros hombres. Y entonces digo yo, definitivamente tuvo que haber sido una señal de parte de Dios. Porque la mujer Rebeca, al ver que habían otros hombres, que estaba ahí Eliezer, dice, ¿por qué le voy a dar yo de beber a estos? ¿Por qué le voy a servir yo a los camellos? Que ahí están ellos sin hacer nada. Que beban ellos mismos y que saquen su agua si quieren, pero no, pero ella agarró su cántaro y les empezó a... Esa era la señal que el hombre había buscado. Entonces lo llevan a la casa. Dice, esta es la mujer que Dios quiere para Isaac. ¿Quién es tu papá? Bueno, pues Labán está allá en la casa. Vamos con Labán. Bueno, Labán era el hermano, ¿verdad? Vamos a la casa. Y me vas a enseñar, y yo le voy a explicar a tu familia qué es lo que yo vengo encomendado. Y entonces llegan a la casa. Él tenía hambre. Él tenía hambre. Digo yo. Le sirvieron la comida y él dijo, no, no voy a comer. Y aquí la versión posiblemente que ustedes tienen de hasta que no haya dicho mi mensaje. Pero fíjese que esta versión me gustó mucho porque él dice, no comeré hasta que haya dicho lo que tenga que decir. ¿Así dice ahí contigo? Hasta que haya dicho lo que tenga que decir. Entonces fíjese que para que nosotros podamos acercarnos a la mesa, una de las cosas que tenemos que tener presente es
que antes de participar de la mesa, la Biblia dice, cada quien júzguese a sí mismo. Cada quien haga un examen en su corazón de sí mismo. Y luego participe de la mesa. Entonces aquí Eliezer nos estaba dando una lección importantísima. Porque él empieza y le empieza a contar a la familia, le dice, Eliezer, mejor come y después nos contás. No, les voy a contar antes. Porque yo tengo que decir esto antes de participar a la mesa. Si no, no le voy a sentir gusto a la comida. Yo tengo que decirles a ustedes antes cuál es mi función en este momento. Primero que nada, yo no vengo por mi propia voluntad. Yo soy siervo, yo soy criado de Abraham. Él es mi amo. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros nos acercamos a la mesa, lo primero es reconocer que hay una autoridad sobre nosotros. Debemos reconocer que somos siervos, que no somos autosuficientes. Eso es parte de la administración. El hablar es parte de la administración. Hay familias en donde no pueden acercarse a la mesa así, tal cual, así como están. Creo que hay familias en donde debe haber una confesión y donde debe haber una limpieza y donde debe haber una palabra de ministración que debe salir de nuestra boca. ¿Cómo te vas a sentar a la mesa si todavía estás peleando con tu mujer? ¿Cómo te vas a sentar a la mesa, mujer, si no logras perdonar a tu marido? Yo creo que lo primero que tendrías que hacer es llegar y decir, bueno, mira, esposo mío, quiero pedirte perdón. Ahora que vamos a participar de la cena del Señor, quiero que me perdones, porque he sido muy grosera contigo. Quiero que me perdones porque no he tomado en serio lo que tú me dices. Quiero que he menoscabado tu autoridad. ¿Qué sé yo? Tiene que haber un proceso de ministración. Tiene que haber un proceso de abrir la boca, de pedir perdón, de ministrarse, de hablar, de contar, de decir las cosas. Eso es parte de la limpieza que Dios quiere. Y eso fue lo que hizo Eliezer acá. Empezó a hablar y contó todo lo que había pasado. Contó todo lo que le había pasado. Y fíjese que inmediatamente Labán le dijo, empieza a hablar, pues empieza a hablar. Y el otro empezó a hablar y empezó a contar la historia, y empezó a decir de dónde había venido y le dijo todo. Ya después se sentaron a la mesa, comieron. Amado, tenemos que presentarnos delante del Señor. Tenemos nosotros una responsabilidad de llegar a la mesa, pero no llegar simplemente como una actitud religiosa, sino que dice la palabra del Señor, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces es un tiempo. Ahora, si tú quieres acercarte a la mesa y decir, sí, yo sé que tengo que confesar algo, entonces lo voy a hacer. Y puedes participar de la mesa, pero hazlo. Puedes participar de la mesa, pero hazlo. Y dile, di en tu corazón, yo voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido la fuerza, Señor, para poder hablar con mi familia, hablar con mi esposa, hablar con mi esposo, hablar con el que tenga que hablar, pero yo no puedo seguir acercándome a la mesa sin confesar. Por eso me llamó mucho la atención esta versión que dice, le pusieron delante que comer. Ya estaba la mesa, así como está aquí servida. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho lo que tenga que decir. Aleluya.
Qué cosa más linda, qué cosa más maravillosa. Muy bien. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 27 y verso número 33. Y aquí ya con esto voy a terminar para que podamos orar por los elementos. Dice, cuando comenzaba a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces aquí una de las cosas que detuvo la comida, que detuvo el acercarse a la mesa, era que la gente tenía miedo, tenía pánico, no tenían esperanza ya de salir con vida. La nave estaba siendo arrastrada por una tormenta impresionante, los marineros ya no sabían qué hacer y entonces se les fue el hambre, no podían comer, estaban asustados. El apóstol Pablo no estaba asustado porque él les dijo, coman hombre, ninguno se va a morir, pero nadie le creía. Coman hombre, sigan, el Señor ya me habló y me dijo que ninguno se va a perder, ¿para qué están aguantando hambre? Entonces es la palabra que Dios te dice hoy. No tengas temor, no tengas miedo. No vas a perecer, no vas a morir. Este es el tiempo en el que Dios va a enviar a tu rescate. Este es el tiempo que Dios va a enviar a su ángel para cuidarte, para guardarte, para protegerte, para liberarte, para sanarte, para restaurarte, para que tu casa pueda cobrar vida, para que seas fructífero, para que seas fructífera, para que crezcas y para que Dios te dé salud y abundancia. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el momento. No tengas miedo, no tengas temor. No tienes por qué estar temeroso. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué van a hacer? Se van a contagiar un montón de gente. Se va a morir un montón de gente. No tengas temor. No tengas miedo. Hoy Dios envía a su ángel a cuidarte, a guardarte, a ministrarte, a protegerte. Ahí en tu casa, ahí en donde tú estás. Ahí es donde Dios envía la salud y la salvación. Hechos capítulo 10, verso 10 dice, y le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras ellos preparaban, este es el último verso que leo y vamos a ministrar, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él como un gran lienzo atado de los 4 cabos y era bajado a la tierra. Eso era lo que le estaban mostrando al apóstol Pedro y le dijeron, Pedro, mata y come. Mata y come. Y se lo repitieron una y otra vez y Pedro no quería comer. ¿Por qué no quería comer Pedro? Porque Pedro estaba lleno de prejuicios en contra de los gentiles. Tú no puedes detener la comida a causa de los prejuicios que tú tengas. Yo sé que no es normal que estemos celebrando la Santa Cena en la casa. Esto es extraño, esto es algo raro. Pero una vez lo dijo un tremendo apóstol de Dios llamado Toniel Ríos Paredes. Y él dijo esa palabra. Yo lo que creo, dijo él, que así como la iglesia comenzó en casas, es posible que la iglesia termine de la misma manera. ¿No será que este es el final? Eso yo lo dejo como una interrogante. ¿No será que este es el final? ¿No será que Dios está provocando que haya una unidad en las casas alrededor del Cordero, como fue en Éxodo capítulo 12, cuando ellos iban a salir, cuando ellos iban a huir a Egipto, porque el Señor los iba a llevar por las noches y los iba a hacer atravesar el Mar Rojo?
¿No será este el momento en el cual el Señor te está preparando en tu casa? No tienes por qué tener prejuicios. Oh, eso no es lo que acostumbrábamos nosotros. Allá daban pan de tal tipo, allá daban vino de tal cosa. Prejuicios muchas veces. Pero hoy lo que Dios quiere es que tú rompas con esos prejuicios. El apóstol Pedro tenía prejuicios. El apóstol Pedro decía, no, Señor, nunca he comido nada inmundo, nada ha entrado en mi boca que sea inmundo, Señor. Y no quiso comer. Pero ahora Dios está trayendo sobre ti este nuevo mover y te está diciendo, no te está diciendo, Pedro, mata y come. No, porque esto ya fue preparado. Aleluya, tenemos vino, tenemos pan, tenemos abundancia. Aleluya. Eso ya fue preparado. No te está diciendo mata y come, te está diciendo prepárate y rompe sus prejuicios, rompe sus pensamientos. Ay, pastor, pero ¿será que se puede solo con pan sándwich? Pastor, ¿será que con pan francés? Fíjese, pastor, que yo no tengo pan francés. Fíjese que yo solo conseguí ahí unas galletitas que me dieron. Tengo ahí solo pan de ese que no tiene levadura. ¿Será que se lo puede usar? Yo la vez pasada te conté, amado, de que hubo una familia que no tenía vino y lo hizo con agua. Lo hizo con agua. Ay, no, qué cosa más tremenda. Si es con agua no funciona, pero ¿y qué van a hacer? Dios puede hacer el milagro de transformar el agua en vino. Es como obligar a una persona que se bautice. Bueno, no me meto a esos líos, ¿verdad? No me meto a esos líos porque yo me recuerdo que en la cárcel un hermano me contaba de que no había un lugar donde bautizar a la gente. Y los presos se querían bautizar. En algunos lugares los meten en unos toneles y ahí los sumergen y ahí salen ya sumergidos, porque bautismo quiere decir inmersión. Pues pastor, nosotros no teníamos solo unas palanganas así, unos baldes pequeños, ahí no cabe, a menos de que sea chiquito, ¿verdad? Que le demos chiquitolina para meterlo al bautismo. Lo que hacíamos era que le tirábamos encima el agua. Y le tirábamos los grandes chorros de agua y ahí los bautizábamos. No había otra forma de hacerlo. Muchas veces los prejuicios de uno. Muchas veces los prejuicios. Nosotros vivimos en un país occidental, en donde hay pan, en donde hay vino. Pero hay países en donde la gente es tan pobre. Hace años nosotros vimos la crisis que había en Haití, en donde los niños comían el pan, lo comían de tierra. De tierra. Ese era el pan que comían. No sé si todavía lo hacen así, pero ¿cómo les vamos a obligar a que sea pan y sea vino? Y que el vino tiene que ser no más de 6% de alcohol. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos prejuicios. Tenemos que romper eso. En el nombre de Jesús. A Pedro 3 veces le tuvieron que decir, mata y come, Pedro. No, Señor, ¿cómo va a hacer eso? Vaya, pues, otra vez, mata y come. ¡Ay, Señor! La sangre de Jesús. Yo soy puro judío, Señor, ¿cómo va a ser? Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he santificado. No tengas esos prejuicios en tu mente ni en tu corazón. No tengas esos pensamientos. No pienses mal de eso. Hay gente que todo lo mira mal. Qué cosa más fea es, hombre. Todo lo ve mal. Es que si no lo hacen como yo lo hago, está mal. ¿Verdad? Si no predica 1 hora como yo predico, está mal. ¿Verdad? Si predica menos de 45 minutos, está peor. Ahora, si se excede a las 2 horas, ese también está... ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién dijo que la predicación era de 1 hora? El apóstol Pablo predicaba ahí hasta que quería.
Hasta que ya veía que los euticos empezaban a caer por las ventanas hasta esa hora. Y ministraba la Santa Cena en la madrugada. En la madrugada. ¿Y cómo vamos nosotros cómo nos vamos a prejuiciar nosotros de algo que Dios puede hacer de manera diferente? Hay gente que quiere que el Señor primero lo bautice en agua y después en Espíritu Santo. Y en algunas ocasiones el Señor lo hizo al revés. La gente empezaba a hablar en otras lenguas. Y después las metían al agua. Tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios, perdóneme, hermano. Si hay algún evangélico que me está oyendo por ahí. Tenemos prejuicios evangélicos. ¿Tenemos prejuicios evangélicos? Ay, Señor. No. Dios lo puede hacer de muchas maneras. Dios lo puede hacer de muchas maneras. Y para la Santa Cena específicamente, Dios lo puede hacer de tantas formas, de tantas maneras. El pan, empezando que el pan, dice que ellos partían el pan. Los que iban en el camino de Maús, dice que al partir el pan se les abrieron los ojos, dice que el pan lo partían. Nosotros ya entregamos el pan partido. Oh, entonces eso está malo. Tenemos que partirlo. Ay, Dios mío. Tenemos prejuicios en nuestra mente. Tenemos prejuicios en nuestro corazón. Pero hoy, que sus prejuicios se caigan para poder acceder nosotros a la mesa. Así que la mesa del Señor, la comida del Señor, no puede esperar. No puede esperar. No puedes esperar. Acércate a la mesa. Rompe con todo eso que hemos hablado. Este es un momento de acercarte. Y tal vez no te preparaste, ¿verdad? Tal vez hoy no te preparaste. Pero ahorita Dios te está hablando. Y entonces corre a la cocina. Y busca un pan. Ay, pastor, no tengo pan, solo tortilla. Bueno, y mira, ¿tú qué haces? Conforme a tu fe. Porque dice la palabra del Señor, el justo por su fe vivirá. No es por la fe de otro, por su misma fe vivirá. Así que es un tiempo en el que Dios va a probar tu fe. Si tienes fe, pues yo qué puedo decirte, ¿verdad? Si Dios te lo dice, yo quién soy para decirte lo contrario, hermano. Yo quién soy para decirte lo contrario, si Dios te dijo. Así que hoy, prepárate, prepara tu familia, prepara tu corazón. Vamos a orar, vamos a ministrar y vamos a comer de la cena del Señor. Así que mis hijitos, ¿estamos listos? Paul, ¿estamos listos, hijo? Vamos a participar del pan y de la copa. Así que empieza a tomar libertad ahí en tu casa. El pan que tienes preparado, la copa que el Señor ha servido hoy para ti. Gracias.